Mossab Hassan Youssef, gracias por estar con nosotros. Antes de ir a su historia personal, explíquenos, por favor, qué es exactamente Hamas. Porque Estados Unidos, Europa, Egipto, Israel lo llaman una organización terrorista. Pero otros, Rusia, China, varios países de América Latina lo llaman un grupo militante, pero no una organización terrorista. ¿Qué es exactamente Hamas? Estoy de acuerdo con la definición de que Hamas es una organización terrorista, porque cuando usted usa la violencia para lograr sus agendas políticas y religiosas, eso es lo que es terrorismo. Y Hamas usa a los civiles como escudos humanos. Hamas elige como blanco civiles, elige como blanco escuelas, elige como blanco hospitales. No hay ningún límite para los objetivos que Hamas puede elegir para alcanzar sus agendas políticas y religiosas, y basado en esto, Hamas es una organización terrorista. Esta organización no es un partido político solamente, y tampoco es un partido nacional. Es, primero y más importante, una organización religiosa. Y Hamas no pelea por las causas palestinas. Esto es lo que la gente no entiende. Hamas es una idea exterior importada en Palestina, y ahora los niños en Gaza básicamente son víctimas de las ideologías de Hamas, porque Hamas pone sus propias ideologías por encima de manera más importante que los niños que mueren cada día. A ellos no les importan los niños, a ellos no les importa ellos mismos ni sus propias vidas. Ellos están dispuestos a inmolarse, volarse ellos mismos por la causa de sus ideologías radicales. Esto hace a Hamas una organización de mezcla religiosa y política. Israel, Estados Unidos y varios países europeos dicen que la prueba más sólida de que Hamas es un grupo terrorista es que su constitución exige la eliminación del Estado de Israel. Pregunta, ¿es cierto eso o Estados Unidos, Europa e Israel están de alguna manera malinterpretando las palabras de la Constitución de Hamas para su propio beneficio? Bueno, esto no es un problema de interpretación. Esta es la verdad de la organización. Lo que Hamas está tratando de hacer ahora mismo es destruir el Estado de Israel. Esas son las palabras de Hamas, sus propias palabras. Y esta es su constitución. Esto está en sus libros. Esto es lo que enseñan en las escuelas. Eso es lo que enseñan en las mezquitas. Esto es lo que me dijeron a mí en el pasado, lo que me enseñaron en el pasado. Hamas no nació para construir un Estado palestino. Hamas nació para destruir el Estado de Israel y construir un Estado islámico en donde está el Estado palestino y el Estado de Israel. Hamas no cree en un Estado nacional palestino. Es por esto que es tan difícil hablar y realizar negociaciones con ellos. ¿Qué dice usted del argumento de que Israel de alguna manera ayudó a crear esta radicalización de los jóvenes palestinos al expandir sus asentamientos en los territorios disputados? Bueno, mira, Israel es solamente otro gobierno, otra democracia. Y yo estoy en desacuerdo con algunas cosas y de acuerdo con otras cosas que hace Israel. Pero cuando hablamos sobre Israel, no solo hablamos del gobierno o de la gente que está en el gobierno ahora mismo. O si ha habido una mala administración con la gente, con todo el mundo que está en desacuerdo. Estamos hablando de Israel como una nación que ha pasado por muchas guerras, especialmente el Holocausto. Más de 6 millones de personas murieron, personas judías murieron y 10 millones de personas murieron en manos de los nazis. Ahora, lo que está pasando en el Medio Oriente, en las manos de Hamas, en las manos de Hezbollah, en las manos de muchos grupos radicales islámicos que están naciendo con algunas armas destructivas. Básicamente, están tratando de aniquilar a Israel y destruir a Israel. E Israel tiene el derecho de defenderse a ellos mismos. Si Israel lucha contra Hamas, no solo está luchando por ellos mismos, están luchando también por el pueblo palestino. Por cierto, el mayor enemigo que el pueblo palestino está enfrentando en este momento es el movimiento de Hamas. Y los israelíes no pueden evadir a los civiles y ser más cuidadosos.
Yo invito a Israel a hacer eso. Eso es lo mínimo que yo espero de un país democrático y sólido como Israel. Porque hay una responsabilidad en lo que Israel está haciendo. Pero a Hamás no le importa. Hamás tiene como objetivo a Israel en cualquier nivel. Y hoy nosotros debemos saber la diferencia entre qué es una organización terrorista y qué es un gobierno que está siendo forzado de manera muy sucia a participar en esta guerra. ¿Cómo se convirtió Hamás en un grupo tan poderoso? Porque hace pocos años ganó una mayoría de las bancas en el Parlamento palestino, en el 2006. ¿Cómo logró tener tanto poder adentro de la población palestina? Bueno, nuevamente, el poder que Hamás tiene viene de la mezcla entre la religión y la política. Hamás ponen juntas estas dos cosas. No hay separación entre la religión y la política. Cuando Hamás lanzó misiles contra Israel, Hamás sabía que Israel iba a reaccionar fuertemente. Entonces Hamás invitó a Israel a venir a atacar y causar todas estas muertes de niños inocentes. Israel pidió a los civiles palestinos que evacuaran ciertos vecindarios para investigar los lugares desde donde se lanzaban misiles, y Hamás les pidió a los pobladores civiles que se quedaran. Entonces estamos enfrentando un enemigo al que ni siquiera le importan los niños palestinos en Gaza o los niños israelíes en Tel Aviv. Hamás dice que Israel está matando a jóvenes, a niños y a civiles. Israel, por otro lado, acusa a Hamás de estar disparando sus cohetes hacia Israel desde escuelas, mezquitas y hospitales y usando a los civiles palestinos como escudos humanos. ¿Quién tiene razón? Well, I believe Israel Bueno, yo creo que Israel está evitando muertes civiles. Israel está haciendo todo lo que está en sus capacidades para evitar atacar a niños y mujeres. Yo colaboré con la inteligencia de Israel y con la operación israelí en Cisjordania, y nosotros siempre hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evadir la muerte de civiles. Muchas veces tuvimos que cancelar operaciones porque había un niño en el radar en la película. La moral del ejército israelí está en otro nivel del de Hamás. Israel es un libro abierto, donde si algo se sabe, no se puede ocultar la verdad. En una democracia como la de Israel, no se puede ocultar nada. Hay más de 1.5 millones de árabes que viven en Israel, que viven en libertad en Israel. Si Israel estuviera tan sediento de sangre palestina, ¿cómo explicar? Pero cuando Hamás excava túneles debajo de áreas pobladas y dispara misiles desde cerca de escuelas en Gaza, cerca de mezquitas, incluso usa mezquitas como almacenamiento para sus misiles, estas áreas son áreas bien pobladas. Entonces, Hamás está invitando a Israel de alguna manera a que entre y mate a todos estos niños inocentes para que, de esta manera, ganar puntos políticos, hacer que la gente en Gaza sienta más simpatía por ellos, reclutar más gente para vengarse de Israel y al mismo tiempo ensuciar la imagen de Israel en el mundo y atraer la condena mundial a Israel. Pero la gente necesita saber la verdad acerca de la organización Hamás. Todos nosotros debemos unificarnos en contra de esta organización. Nosotros vivimos en un mundo en donde la tecnología nuclear no está lejos de las manos de organizaciones terroristas, y estas personas podrían tener ese poder en algún punto. Eso será una amenaza contra todo lo que hemos construido hasta ahora. Así que nosotros debemos apoyar a Israel en esta lucha contra Hamás, en vez de maldecir y hacer comparaciones entre Hamás e Israel. ¿Cómo pueden comparar un país democrático con una organización terrorista? Algunas personas normales pueden estar confundidas, pero nosotros no podemos olvidar lo que Hamás es. Miles de personas inocentes, no solo gente de Israel, sino también personas de la organización Fatah. Déjenme recordarles que Hamás mató a cientos de su partido político rival, el movimiento Fatah, y mataron a todos estos miembros en prisiones. A Hamás no le importa la vida del ser humano. Cualquiera que oponga su opinión es un candidato a sentencia de muerte.
Cuéntenos un poco de su historia personal, la que usted cuenta en su libro Hijo de Hamás, y la que va a salir pronto en una película. Su padre era el cofundador de Hamás. Cuéntenos un poco quién era su padre y cómo nació esta organización. Sí, mi padre fue uno de los miembros fundadores del movimiento Hamás en los 80s. Yo crecí en este entorno, yo entendí la naturaleza de la organización. Gasté muchos meses, de hecho estuve algunos años en prisiones israelíes, al lado de militantes de Hamás, y entendí completamente su mentalidad. Y esta es una de las razones por las que lo dejé, porque yo sé que esas personas están guiadas a la autodestrucción, y el resto de la humanidad es su objetivo. Cualquiera que no crea en su ideología enferma, ellos están dispuestos a matarlo. Y aunque hoy estén mostrando un poco de flexibilidad, ellos están hablando de hacer unas paces por 10 años, y esto es una mentira. Ellos solo necesitan construir su poder militar para conquistar más. Su meta es destruir el Estado de Israel, su meta es destruir Occidente y el mundo libre, porque ellos no creen en un mundo libre, ellos no creen en la democracia, ellos no creen en otras opiniones, ellos no creen en la libertad de religión, solo creen en una religión, la religión de la que ellos creen, y nosotros debemos entender, esta es su naturaleza, es de ahí de donde yo vengo. Y esta es la razón por la que yo dejé esta organización, y de pronto nosotros necesitamos aprender un poco más acerca de la naturaleza de Hamás. Cuando yo estaba en mi temprana educación, cuando era más joven dentro del movimiento Hamás, se nos decían muchas cosas. Se nos enseñaba el radicalismo. Una de las cosas que nos decían, que aún recuerdo hoy, es que matar a israelíes es una forma de alabar a Alá. O sea, lo que los miembros de Hamás están aprendiendo, y lo que Hamás nos dijo, y aún sigue enseñando a sus jóvenes, es que nosotros amamos la muerte tanto como los israelíes aman la vida. Esto no es ningún secreto. Esto lo puede ver cualquier persona libre que quiera ver lo que se está aprendiendo en esta organización. Básicamente nos enseñaron a aprender a morir en vez de aprender a vivir. Considerando todos los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, que ya ha dejado más de 200.000 muertos, el golpe militar en Egipto y varios otros eventos internacionales, hoy día, ¿Hamás es una organización más fuerte o más débil que hace unos años? Bueno, Hamás tiene suficiente fuerza. Hamás tiene sus retos, pero cada vez que ellos superan un obstáculo, se vuelven más fuertes. Pero al final del día, si Hamás fue débil o fuerte, hoy no tenemos una solución para acabarlo completamente, excepto una conciencia pública y la no confrontación. Cuanto más nosotros condenemos a Israel, cuanto más maldigamos a Israel por defenderse a sí mismo, lo que sucederá es que Hamás se alterará y redoblará sus ataques. Y la situación escalará, porque no hay cosa que alegre más el corazón de Hamás que saber que Israel será condenado internacionalmente. Así toque sacrificar cientos de niños solo para hacer que la imagen de Israel sea peor en el mundo. Esto es una muestra de lo sucia que es su guerra.